las autoridades educativas en México, las circunstancias, el COVID, nos llevaron a plantearnos la necesidad de que las escuelas entraran a las casas de las familias. Esto nos provocó un gran shock a los maestros, a las familias, a los padres de familia, por muchas razones. Sobre todo porque la actividad de muchos docentes es de mucha cercanía, es de mucho contacto. Yo siempre dije que las computadoras podrían realizar cosas, wow, maravillosas, pero nunca van a suplir el amor, el cariño, un buen abrazo, una buena mirada. Fue un reto muy grande. Algunos colegios federales están dando los libros. Vi una maestra que imprimió todo en una escuela federal y lo puso, me imagino que de su sueldo, porque allí sale la casta de los verdaderos docentes. Me imagino que de su sueldo puso las copias para cada grado, para que cada niño llegara y tomara pues su trabajo, el trabajo que va a realizar cada mes. Y atrás de eso hubo una planeación. Otros maestros están yendo a la casa de cada comunidad a entregar materiales. El COVID nos enfrentó de verdad así, de lleno, a la necesidad de conectar a todo México, porque ahorita más que nunca se está viendo esta división entre los que tienen al menos un acceso al internet, a un celular, y los que ni eso tienen. Y entonces los que no tienen ni siquiera acceso a la internet se están rezagando más. Las escuelas particulares, ya hablo en mi caso, también tuvimos que asumir el reto de ¿y ahora qué? ¿Cómo enseñamos? Sobre todo, y les hablo de mi pequeño preescolar, porque en un preescolar hay niños pequeños de 3 años y estos niños aprenden jugando, y estos niños aprenden divirtiéndose, y estos niños aprenden de mucho contacto visual. Se llama rapport, en una comunicación de inconsciente a inconsciente. ¿Cómo hacerlo frente a una pantalla? El caso es que nos atrevimos a hacerlo. Y entonces los docentes permitimos que entraran en nuestras casas muchos padres. Y se dio un encuentro como nunca entre el padre de familia y el docente, porque quizás tú no conocías la personalidad de los maestros que le están enseñando a tu hijo. Porque quizás tú no conocías esta parte tan íntima que se da en un salón de clases. Y dices, wow, ¿a poco no te está pasando que estás conociendo a tu maestra, a la educadora, como nunca te lo imaginaste, ¿no? Estás descubriendo cosas maravillosas o áreas de oportunidad. Y entonces se dan dos mundos, porque los padres se están enfrentando también a las consecuencias de la educación que le están dando a sus hijos. ¿Qué está pasando con los docentes? Bueno, nos plantamos frente a una pantalla y entonces el niño ya está brincando como chango, ya no comió, está haciendo un berrinche y el papá se siente estresado porque no sabe cómo manejarlo, porque en su casa no ha habido límites, porque el niño tiene una atención muy corta. Y ahorita vamos a ver por qué se da esa atención muy corta. Tú puedes decir, papá, no puede ser que a la maestra no le ponga atención, pero si yo lo siento frente a un videojuego se pasa horas. Y ahorita vamos a trabajar sobre eso. Los padres de familia están entrando a las entrañas del sistema educativo que tenemos, de las carencias de los maestros, de las áreas de oportunidad, de las cosas positivas. Y los maestros nos estamos dando cuenta de la entraña de la educación en casa o del no educar en casa. Porque no sé si te ha pasado, papá, que le decías al maestro, oye, pero pues si en mi casa se porta así, se porta así, y el maestro te decía, aquí no. Ahora te estás dando cuenta, es la gran oportunidad de darnos cuenta qué está sucediendo en este sistema educativo.
para mí representó un gran reto, y mira que tengo 35 años de dedicarme a la educación, pero lo primero que dije es, ¿cómo le voy a enseñar a niños tan pequeños? Y no es la primera vez que me enfrento a un reto. Muchos padres de familia también tuvieron una serie de inquietudes. A ver, me mandaste el libro. Yo pagué un libro carísimo, y estamos hablando de algunos colegios muy caros. ¿Por qué no estás terminando las hojas? Quiero que se termine el libro. Otros padres decían, oye, pero si estás viendo lo mismo cada semana. Next, ¿no? Si hoy vimos el 5, mañana el 6, pasado el 7. Otros padres dicen, oye, no inventes, te la pasas cantando y jugando, ¿y en qué momento va a aprender? Otros padres, bueno, una serie de incógnitas, una serie de preguntas que dicen, ¿y cómo, no? ¿Y de qué se está tratando esto? Este video tiene la intención de explicarle a maestros qué puede suceder y qué está sucediendo en este proceso de aprendizaje a nivel cerebral. Mi intención es explicarte así muy sencillamente cómo funciona el cerebro y por qué se están dando todas estas cosas y aclarar tus dudas. Y también decirle a muchos maestros que hacemos muchas cosas porque así nos las enseñaron a hacer, que todo tiene un porqué. Y ese porqué se encuentra en esta maravillosa caja negra para muchos, en este maravilloso laboratorio. Todo tiene un porqué. Se vale hacer preguntas. Yo le voy a dar el celular a mi hijo. Métete al Facebook y me lees alguna pregunta si me voy atorando. Mi intención es condensar muchos estudios de neuroeducación para que tú entiendas un poquito de qué se trata. Amor mío, ¿me traes por favor, Oscar, miel y una rebanada de pan de caja? Y una cuchara. Ok. Yo me titulo la primera vez en 1985 en la Escuela Nacional de Maestros. Tenía yo 19 años cuando salí de la Nacional de Maestros. Ahorita ya tengo 54 años. Cuando salgo de allí, empiezan todas las ideas del constructivismo. Y tú vas a decir, papá, ¿qué es constructivismo? No sé si has ido a pedir informes y los colegios te dicen, nosotros tenemos una metodología constructivista. Y tú dices, ¿y qué es eso? Bueno, son una serie de ideas, de aportaciones, gracias mi vida, son una serie de ideas, de aportaciones que dicen que el ser humano tiene que construir el aprendizaje. Yo le hacía una analogía a mis chicas en la Facultad de Psicología y de Pedagogía. Me comía un chicle nuevo, y luego les decía, esto es el conocimiento, y me lo metí en la boca y lo mascaba. Después de esto lo sacaba de mi boca y se los ofrecía. Por supuesto que ¡iu! ¡Guácala! Hasta entonces, así era la educación. El maestro era el poseedor del conocimiento, el que lo masticaba y el que se lo daba a tragar al niño, ya sin sabor. ¿Te das cuenta? Mucha gente dijo, bueno, ¿cómo construye o cómo se construye el conocimiento? Pues se construye cuando me interesa, cuando me da la gana, cuando el material es importante. Yo apenas me iba titulando y decía, pues, ¿de qué se trata, no? Cuando vayas, papá, a un colegio y te digan, es que nosotros tenemos una metodología constructivista, primer foco rojo. El constructivismo no es una metodología, es una corriente. ¿Sí? Es una manera de acercarle a los niños muchos materiales, muchas cosas para que ellos, ¡pum!, despierten y aprendan. ¿Sí? Llega el constructivismo y yo me doy cuenta que no sabía nada. Yo en mi ignorancia decía, ok, yo voy a enseñar a niños. De hecho me hacían llorar. La primera vez que a mí me dieron un grupo, yo tenía 19 años y me dan sexto año. Yo salía llorando. No entendía por qué no entendían mis niños. Pero es que a mí me enseñaron que con estas bolitas aprenden y según yo era constructivista. En esa época también, y te estoy hablando de no hace mucho, yo soy zurda. Y en la Nacional de Maestros, en esa época, me obligaron
Imagínate el nivel de desconocimiento que ahora entiendo. Me obligaban, mi maestra de pedagogía, a escribir con la mano derecha, porque decía que si a mí me tocaba primer año, los iba no me iban a entender, los iba a llenar de mañas, porque el niño, al verme por imitación, iba a tomar la mano izquierda. Así estábamos apenas hace 50 años. Sigo estudiando, sigo preparándome, sigo regándola mucho, porque créeme que esto que te comparto no es porque sepa mucho, bueno, algo estudiado, es porque la he regado tanto que no he querido o mi intención es compartirte para que tú no la riegues tanto como yo la regué, o para que no ignores tanto como yo lo he ignorado. Viene el constructivismo, aprendo muchas cosas del constructivismo. Vienen diferentes métodos de lectura, porque dicen, no, espérate, lo anterior no es bueno. Y yo en mi mente decía, espérate, si yo soy buena lectora, porque siempre me ha gustado leer, quiere decir que a lo mejor los métodos con los que me enseñaron, a lo mejor aprendí algo. Y entonces en esa época, todo lo anterior, no servía, y todavía muchas mamás, no, es que es antiguo, es que está mal. Y seguía yo ignorando. Después de eso me metí a estudiar a la Universidad Pedagógica. Y allí, así, como por eureka, me di cuenta que muchos materiales constructivistas, muchos materiales que te dan a ti, papá, o que le dan al niño, no funcionan porque no conectan con las emociones. ¿Sí? Y entonces puede estar padrísimo el material, pero si el niño no se emociona, si el niño no siente estas ganas de investigar, no sirven, por muy constructivista que sea el colegio. Ahorita estaba yo platicando con unas personas, que conozco mucha gente aquí en Querétaro, de colegios muy caros que se llaman constructivistas. Y le pregunté, oye, ¿cómo te van las clases en línea? Y me dijo, la chica va en sexto, ¿no las quiere tomar? Oye, pero pues es el mejor colegio. ¿Por qué no las quiere tomar? Porque la maestra no logró establecer esta emoción, este contacto, para que esta niña desarrollara la emoción por aprender. Déjame dejar esto abajo. Seguí estudiando. Y espero, papis, responder todas estas preguntas que te enumeré en un principio, porque seguramente tienes muchas. ¿Para qué hago esto? Mi hijo no quiere. ¿De qué se trata, no? En esa época, en los 80s, otro hombre, otro investigador, dijo, espérate, vamos a investigar de qué se trata. Y empezaron a investigar que el cerebro se empezó a desarrollar primero una base que se llama el cerebro reptiliano. Se supone que los seres vivos surgimos del mar y que de allí se empezó a generar un cerebro primitivo, que era el que nos permitía tener todas nuestras capacidades de supervivencia. La comida, el frío, el hambre, todas esas pulsiones. Fuimos avanzando y entonces nuestro cerebro se fue desarrollando. Y entonces se desarrolló más adelante algo que le llamó el cerebro mamífero. En ese cerebro mamífero se empezaron a desarrollar las emociones. Los primeros mamíferos, los primeros primates, empezaron a sobrevivir porque generaron emociones. Te he platicado de los primates, nosotros también tenemos esa raíz, cuando desarrollan las neuronas espejo que van directo a la emoción. Y entonces en esa parte se desarrolla el sistema límbico. Sí sé que son cuestiones así muy técnicas, pero estoy tratando de resumirlo. Entonces esa parte de las emociones tiene algo que se llama el hipocampo y tiene algo que se llama el cerebro mamífero. Y entonces nos seguimos desarrollando y surgieron los primeros homínidos, los primeros seres humanos. ¿Y por qué surgieron los primeros seres humanos? Porque se desarrolló algo, que es la tercera parte del cerebro, que se llamó corteza cerebral, del pensamiento superior. ¿Sabes?
Solo los seres humanos tenemos ese pensamiento superior aquí. Cerebro reptiliano, cerebro mamífero y la corteza cerebral. Ok, y lo fui aprendiendo, dije, ok, entonces así funciona el cerebro en el momento de aprender. Es más complejo. Porque, ¿qué crees? Cuando nace un nene chiquito, nace con 200,000 neuronas. ¿Qué son las neuronas? Pues son las células de las que está construido este cerebro. Esas células no se reparan. Todas las células de tu cuerpo se reparan, menos las neuronas. Esas neuronas funcionan por cuestiones químicas y eléctricas. ¿No son 200,000 millones? Entonces, sí es cierto, son 200,000 millones. Gracias, mi amor. Es que también ya me oye tanto estudiar y lo mismo mi hijo. Son 200,000 millones, imagínate. ¿Sí? ¿Por qué el niño chiquito nace con 200,000 millones de neuronas? Porque la naturaleza le está dotando todo para tener un súper aprendizaje. Va a aprender muchísimo, se va a comer al mundo literal. ¿Qué pasa cuando este nene cumple 7 años? Se pierde la mitad de esas neuronas. Y entonces nos quedamos con 100,000 millones de neuronas. Por eso es tan importante el aprendizaje en el preescolar. Por eso es tan importante el aprendizaje en los primeros años de la primaria, cuando el niño todavía no cumple los 7 años, porque todavía tiene en su cerebro esa capacidad de superaprender. Y entonces los papás se dejan llevar por muchas corrientes. Hay una corriente, yo la respeto muchísimo, que dice que los niños no tienen que aprender a leer ni escribir antes de los 7 años. A ver, te acabo de explicar fisiológicamente que tu hijo viene con una dotación enorme para aprender. ¿Por qué no aprovecharla? En mi época me decían eso también. Cuando yo tenía 20 años, cuando llegaron todas estas ideas, me decían, el niño en el preescolar no debe aprender a leer y escribir. Y me acuerdo que aprendí, mis primeros trabajos fueron en lo que se llamaban guarderías, y allí también teníamos preescolares. Y me tenían prohibido enseñarle a leer y escribir a un niño. ¿Cómo? En esos 80s también llegó un señor llamado Glenn Doman. ¿Y qué crees? Este señor entendió que el cerebro de un niño es un súper cerebro, un cerebro que está dotado para un súper aprendizaje. Y enseñó a leer y escribir a niños con discapacidad. Si este señor tuvo la capacidad o pudo enseñar a leer y escribir a un niño con discapacidad, ¿qué no podríamos hacer con niños normales? También María Montessori dijo, los niños son geniales, vamos a darles, pero ojo, ¿cómo les vamos a dar? ¿Sí? Porque a lo mejor efectivamente los métodos, la letra con sangre entra, lejos de ayudarlos a leer y escribir, los atrofiaban. Vi también una mamá que me dijo, mire, es que hay una radiografía de una mano en donde se ve chiquita y una radiografía de una mano de un niño de 12 años que se ve la gran diferencia. Si esa teoría que les dijeron de que el niño por su capacidad de mano no podría leer y escribir, yo nunca hubiera podido leer y escribir por mis manos. Me costó mucho y ojalá papá entiendas que la mano no es más que un instrumento para lograr la escritura. Que el niño aprende a leer y escribir por medio de estímulos en su cerebro. ¿Cómo es esto? Jugando. ¿Cómo es esto? Brincando, conectando este cuerpo, conectando todos los sentidos con tu cerebro, estimulando esta manita. Si desde pequeño tu nene hace bolitas, si desde pequeño lo llevas a hacer masitas, a ejercitar, por supuesto que a los 5, 6, 7 años va a lograr la lectoescritura. Entonces, ojo
Ojo con estas ideas que te venden, yo las respeto mucho. Otra cuestión de la que te estás dando cuenta es que el preescolar no es Lecumberri. Pobrecito, no lo meto a los 3 años porque está muy chiquito. Mételo a los 3 años. Porque le vas a dar la oportunidad de jugar, de conectarse. Otro problema al que nos enfrentamos, papis, es otra teoría que se dio en los 80s, junto con todas estas corrientes, que dijo, un hombre llamado Vygotsky dijo, a ver, los niños aprenden mejor cuando están en pares, cuando están cerca de un compañerito, cuando hay compañerismo, cuando hay amistad. Y se llama andamiaje. Ese es uno de los problemas a los que ahorita nos estamos enfrentando los maestros. Que tu niño no tiene otro niño como referente para generar ese andamiaje. Por eso es tan importante que tu hijo desde pequeñito conviva con otros niños. ¿Qué pasa con los colegios incluyentes? Mi preescolar es un colegio incluyente. Cuando llega un niño con discapacidad, ¿sí?, lo primero que hacemos es llevarlo con los niños normales, ¿sí? Y entonces este niño con discapacidad se ve retado a comunicarse con esos niños, a seguir las reglas del juego, a no hacer berrinche, a seguir instrucciones para poder pertenecer a ese grupo. Eso sucede en los buenos colegios incluyentes. De lo contrario, si no se sabe manejar esto, efectivamente los niños más chiquitos pueden tomar el aprendizaje de este niño con discapacidad y aparentemente retroceder. Por eso es tan importante que las maestras estemos conscientes de que a los niños con discapacidad no se les maneja con lástima, se les maneja con un profundo respeto y se les maneja como a cualquier niño, porque primero que nada es un niño. Llega el constructivismo y me enseñan una serie de materiales y yo seguía diciendo, pues ¿cómo? O sea, sí, está padre estos materiales llenos de colores, pero mi niño sigue sin construir porque no le importa. ¿Y por qué seguía sin construir? Porque yo seguía sin entender que lo más importante es el niño, no el método. Cuando entras a un colegio, ¿y qué método manejan? ¿Qué te importa? Neta. ¿Sí? Cuando entres a un colegio, pregúntales, ¿qué sabes de los niños? Y sobre todo esta parte, ¿quién es tu niño? ¿Cómo aprende tu niño? Porque en este camino de conocer el cerebro, déjame decirte que además aprendí que todos tenemos diferente personalidad y que desde las funciones cerebrales somos bien diferentes. Ok, se construye el cerebro triuno, reptiliano, mamífero y la corteza. Y además otro teórico nos dice, ¿qué creen? Los seres humanos además aprenden por 3 canales. ¿Cómo que 3 canales? Sí. Hay gente que aprende viendo, hay gente que aprende oyendo y hay gente que aprende moviéndose. Visual, auditivo y kinestésico. ¿Quién es tu hijo? Y tú me vas a decir, bueno, pues yo no tengo por qué saberlo, eso lo tiene que saber la maestra. ¿Neta lo sabe? ¿Qué canal de aprendizaje es predominante en tu niño? Porque te voy a decir algo. Todos manejamos los 3 canales, pero hay uno predominante. Entonces, si un niño es visual, aprende desde algo que se llama el hipocampo. Te dije que estaba cerca de las emociones, la amígdala y el hipocampo. Si un niño es auditivo, también aprende desde el hipocampo, desde la emoción. ¿Por qué es importante que entiendas esto de la amígdala y el hipocampo? Porque el aprendizaje llega, lo ves, lo sientes, lo oyes, principalmente lo oyes y lo ves, y entra algo que se llama el hipocampo, que está en la parte de las emociones. El hipocampo hace paquetes de memoria. Este hipocampo es el que se encarga de mandar toda la información a la corteza cerebral. Esta es una memoria a corto plazo. ¿Sí? Si considera que es importante y está suficientemente cargada de emoción y lo repite
repitieron las suficientemente veces, lo manda a la memoria de largo plazo. Si no lo repitieron las suficientemente veces, si no está cargado de emoción, si no me significa nada, lo desecho y se llama poda sináptica, lo tiro. ¿Qué pasa? Se ha descubierto que para que el hipocampo quiera mandar o lleve esta información a la parte superior del cerebro, a la parte pensante, a la parte más analítica, tiene que repetirse mínimo entre 19 y 24 veces la misma instrucción. Algunos, lo voy a decir, algunos fantoches, coaches, dicen, para que algo sea un hábito tiene que repetirse al menos 21 días. Bueno, yo sé que para que algo se grabe en el cerebro tiene que estar cargado de emoción, tiene que ser muy significativo, me tiene que importar mucho y tiene que repetirse entre 19 y 24 veces. Por eso, y ahí está la otra respuesta, tu niño repite y repite y repite y repite de una y otra vez lo mismo. El número 7 juntando bolitas, el número 7 brincando, el número 7 cantando, el número 7 para arriba, el número 7 para abajo. Y entonces, y a lo mejor, el hipocampo manda esa información a la corteza cerebral para que se haga permanente. ¿Pero qué crees? También se tiene que retomar y seguirse repitiendo. Yo terminé la preparatoria. Y digo cómo la terminé, no sé, y no sé si te ha pasado a ti. A mí me enseñaron matemáticas. A mí me enseñaron la raíz cuadrada. Por supuesto que le he de haber repetido no sé cuántas veces cómo se hacía. Y por supuesto que he de haber pasado la preparatoria porque pues pasé. De hecho estaba becada. Si ahorita me preguntas, no sé ni para qué sirve, ni me importó, ni estaba cargada de emoción y lo olvidé. Muchos de los conocimientos, si no están cargados de emoción, si no generan los suficientes químicos, se desechan. Entonces tu niño va a desechar mucho, mucho, mucho de lo que supuestamente aprende en la escuela si la maestra no es capaz de emocionarlo. Y ese es otro de los retos de la maestra. ¿Cómo emociona a un niño si estoy frente a una cámara? ¿Cómo hago contacto visual si estoy frente a una cámara? Ahora bien, ya quedamos que se pierden la mitad de la capacidad de las neuronas, o la mitad de las neuronas, perdón, hasta los 7 años. Después de los 7 años, quedamos con 100,000 millones de neuronas, que entonces es un chorro. ¿Sí? Y con esas 100,000 millones de neuronas vamos a aprender. ¿Cómo hacerle si nos quedamos con la mitad de la capacidad? Y esto es real. Estimulando. ¿Y cómo estimulo? Jugando, cargando de emoción y atendiendo a algo que se llama neuroplasticidad. Me quedo con 100,000 millones de neuronas, pero esas neuronas tienen que ser tan capaces de conectarse de diferente manera para generar un aprendizaje real. ¿Qué está pasando en las primarias? Y esto ya lo descubriste, papá de primaria, de secundaria. Los niños de preescolar, cuando les dijeron no van a ir a la escuela, se pusieron tristes, algunos. Los de primaria, secundaria y prepa dijeron sí, qué padre, porque estudiar está representando para muchos niños una tortura, porque en la primaria ya no juegan. No estoy generalizando, pero en la primaria deberían de seguir jugando y atendiendo a esta parte lúdica, a esta parte de emoción. Me imagino que los maestros también saben que, ok, el visual aprende viendo. Entonces, los sistemas educativos, muchos sistemas educativos están para los visuales porque, ¿qué creen? Son mayoría. La mayoría de los seres humanos que aprenden son visuales. El auditivo, oye, y el kinestésico. Y me imagino que los maestros saben que el kinestésico no manda sus paquetes de información a las emociones, a la amígdala ni al hipocampo. El kinestésico, yo soy una kinestésica, aprendemos desde aquí, desde la parte más primitiva del cerebro. Necesitamos movernos, brincar, tocar, palpar, sentir.
para entonces mandarlo a las emociones, al hipocampo. El hipocampo genera las memorias y lo pasa a la corteza cerebral. Y entonces, una vez que esa información, tenemos 5 memorias, una vez que esa información se pasa a la corteza cerebral, pues ahí viene otra cosa complicada. Y me imagino que los nuestros también lo saben. El cerebro se divide en 2 hemisferios. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y funcionan como cruzados. Además de eso, tu hijo tiene predominancia en cualquier lado de los hemisferios. Obsérvalo. Tu hijo puede tener, si es predominantemente derecho, como yo, somos emocionales, somos holistas, es decir, vemos el todo, somos artísticos, estamos locos, brincamos. Y los del lado izquierdo son lógicos matemáticos, son estructurados. ¿Cómo es tu hijo? ¿Te ha dicho tu maestra cómo es tu hijo? Ah, porque además de eso, ¿está sonando el teléfono, mijo? Se vale preguntar, y si no entiendes algo, se vale preguntar. Ah, ¿es tu teléfono? Esto es mi celular, ok. No importa. Porque además de eso, imagínate todo lo que tenemos que estudiar los maestros y que los maestros se supone que no tenemos. ¿Sí? Además de eso, llegó en la época de los 80s otro hombre que dijo, sí, el conocimiento se debe construir, sí, hay 3 canales de percepción, kinestésico, auditivo y visual, sí, las emociones tienen que ver mucho. Y llegó un hombre llamado Daniel Goleman que dijo inteligencia emocional. Porque para aprender hay que tener actitud. Porque la actitud, ¿sí?, genera neurotransmisores químicos que se dan en el cerebro para que tú quieras hacer las cosas. Entonces, los maestros estamos logrando que los niños quieran hacer las cosas. Tu padre de familia estás logrando que tu hijo quiera hacer las cosas. Porque hay que gestionar las emociones. Hay una película muy bonita que explica todo esto de manera muy, muy burda y muy básica que se llama Intensamente, ¿sí?, en donde salen todas las... Venga, cómo se dan estas bolitas y los paquetes a corto plazo y cómo se da la poda sináptica. Algo que no nos sirve, que no me importa, que no me interesa, que no tiene emoción, lo tiro. Entonces Daniel Goleman nos decía, los seres humanos le damos importancia a todo lo que aprendemos por medio del amor o por miedo. ¿Sí? Ve a tu historia de niño. Seguramente recuerdas por medio del amor, del olfato, aquellos momentos más hermosos, esa maestra que se tiró al suelo contigo. Pero también recuerdas, y se fue a tu memoria a largo plazo, aquellos momentos más traumáticos y dolorosos, porque eso también es aprendizaje. Y es por esto que el aprendizaje no se debe de dar con violencia, se debe de dar con amor. La educación se debe de dar con amor. Y entonces todo esto lo vamos aprendiendo a los maestros que nos vamos interesando, porque un maestro que no conoce a grosso modo el funcionamiento del cerebro hace las cosas por hacerlas, pero no porque entienda que hay una raíz. Y entonces llega otro y nos dice, sí, y además, ¿qué creen? ¿Qué creen para complicarlo aún más? Hay 8 inteligencias. Ah, no, no manches. Sí. Hay seres que son sumamente destacados, lógico-matemáticos, pero que son unos fracasados en la vida. ¿A poco? Sí. Hay seres como algunas cantantes que han subido videos que no rebuznan porque no pueden. ¿Por qué creen son exitosas? Y entonces, ¿de qué se trata? De que yo conozca que este niño, tu hijo, sepa qué tipo de inteligencia es predominante en él. Hay 8 inteligencias. Y entonces los papás me preguntan, ¿cómo le hago para que mi hijo aprenda a leer y escribir? Pues, ¿qué tipo de inteligencia tiene? Porque si es un musical, va a aprender cantando. Si es un kinestésico, va a aprender brincando como chango. De eso se trata lo que está sucediendo allí dentro de tu casa. De eso y más. Eso es lo que estamos haciendo los maestros, los buenos maestros. Bueno, yo no sé si sea buena, pero lo intento. De proyectar en cada actividad en tu casa.
Los padres no son maestros, pero son educadores. Creo que ahorita es el momento de recapitular qué estás haciendo con tu hijo. Porque, ¿qué crees? En todo este funcionamiento químico y cerebral también interviene la alimentación y el que tome agua a tu hijo. El cerebro funciona por químicos y por electricidad. Ok, el colesterol es el peor enemigo de las neuronas. El colesterol se genera por comer tantísima porquería. ¿Cómo le hacemos los maestros para trabajar con niños atiborrados de colesterol? Porque les estás matando neuronas, papá. Neta. Además de que los estás haciendo débiles, porque ahorita las víctimas más frecuentes con el COVID son los niños y la gente, bueno, afortunadamente menos niños, pero la gente obesa. La gente con problemas derivados de su alimentación. Esto tiene mucho que ver con la cultura y con lo que nos ha hecho creer la mercadotecnia. Te voy a platicar una historia. Mi esposo viene de una familia muy, muy humilde, ya te he platicado, de Oaxaca. Su abuela tenía una tienda muy modesta. Ya en ese entonces, mi esposo tiene 56 años, la industria refresquera ya había entrado hasta en todos los pueblos. Un día llegó un indígena con su niño. Traía 5 centavos y le dijo a la abuelita de mi esposo: Doña Chila, véndame una coca. ¿Por qué mi hijo se muere de hambre? Y quiero darle una coca para que esté fuerte y me acompañe al campo. En su ignorancia no sabía el Señor el daño que le estaba haciendo a esa criatura. Les platiqué también del caso de una persona cercana, de una persona que trabaja conmigo, que su papá ahorita le acaban de cortar 3 dedos de su pie porque tiene diabetes. El señor era albañil, ya no puede trabajar como albañil y no llega ni a los 50 años. El señor, en su ignorancia, cuando tenía hambre, compraba 1,5 litros de cocas, de Pepsis, para quitarse la sed y para no sentir hambre. ¿Esto a qué lo llevó? A una diabetes. Y entonces veo, me ha tocado, no sé si te ha tocado, que le das una moneda a la persona que está pidiendo dinero y lo primero que hace es irse a comprar una coca, un gansito, o comprarse unas bolsas de Sabritas que están llenas de hidrógeno. Eso es lo que le estás dando a tu hijo. Y entonces cuando venga un COVID, no solo no va a aprender, porque no están aprendiendo, nos está costando mucho, sino va a ser una de las principales víctimas de cualquier pandemia, como ahorita está sucediendo. La alimentación es muy importante para que funcione el cerebro. ¿Cómo puedes enseñar a leer y escribir a tu hijo? Bueno, pregúntale a los maestros quién es tu hijo. Infórmate en el internet. ¿Quién es tu hijo? ¿Cómo aprende? Porque ¿sabes qué? Las mamás tenemos una inteligencia emocional muy de sexto sentido, lo diría mi abuela. Tú sabes que esa pulga no va a aprender sentada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a ayudar a tener concentración en algo? A que pueda sentarse un ratito, esa pulguita, a respetarlo, porque la educación debe respetar al niño. Ahora entiendes por qué no es llenar libros. Me da mucha tristeza que en algunos colegios les mandaron los libros, como para qué. En algunas primarias. Y entonces el papá dice, tienes que resolver el área y el perímetro. ¿Cómo, papá? Ah, pues aquí está la fórmula. ¿Cómo, papá? Y entonces, perdón, según el constructivismo, y vi algunos libros, dijeron, ¿cómo va a entender el niño el concepto de área? Pues bien sencillo, y espero que lo veas. El área del cuadrado, aquí está un cuadrado. Te estás dando mucha imaginación, ¿eh? Y está el cuadrado. Sigue siendo para los visuales, ¿no? Y el kinestésico brincando como pulga, ¿no? ¡Ay, qué padre!
cuadrado. Y entonces dijeron, constructivismo o constructivistas, ¿cómo le hacemos? Ah, pues para que entiendan que el área es esto, vamos a llenarlo de cuadritos y que cuente los cuadros. Y entonces le decimos que la orilla es el perímetro y que al contar los cuadros es el área. Primero, ¿qué emoción hay allí? Segundo, el kinestésico se te va a picar los ojos. Tercero, por más que lo repitas veintitantas veces, pues no se va a pasar a la emoción, por lo tanto no se va a quedar aquí. O se va a quedar a la fuerza de que te lo estés zumbando, de que lo estés regañando, de que el maestro le esté gritando o humillándolo por no aprender. No atiende a mi manera de aprender. ¿Cómo le hago para que todos los niños aprendan el concepto de área, por ejemplo, y de perímetro? Pues atendiendo a todas sus características, atendiendo a que es un niño, atendiendo primero a sus sentidos, atendiendo a sus emociones, atendiendo, así es el kinestésico, auditivo y visual. Entonces las maestras que están preparando ahorita en el preescolar, Christian Andersen, las clases para tus niños, están tomando todo lo que ahorita te expliqué para que tu niño aprenda. ¡Ay, no inventes! Nada más están jugando. Sí, porque de eso se trata. Que el niño nunca deje de jugar. El niño en primaria, el niño en preescolar, el niño en secundaria. Que el niño se vuelva investigador, que el niño se enamore. Porque ahorita, papá, te estás dando cuenta que al niño no le importa aprender. ¿Cómo generaríamos una clase para que todos entendieran cómo es área y perímetro? Esta sería una clase para primaria. Déjame concluir. Bueno, te voy a dar la clase para la primaria. Un pan. ¿Sí? No lo voy a llenar de cuadros, porque eso no le significa nada. Revisa el libro de matemáticas de tu hijo y no le significa nada contar cuadros. Un pan de caja. Si a tu hijo, y ahora sí se vale, por única vez, maestro, a lo mejor si eres muy humilde, pues que se junten, ¿no? Y hagan una encuesta, ¿qué les gusta más? La mermelada, la miel, ¿qué les gusta más? Y coopérense. A mí me gusta la miel por ser natural. A ver, niños, embarra tu pan. Esta sería una clase para los 3 canales de percepción: kinestésico, auditivo, visual. Auditivo, estás dando instrucciones y además te estás comunicando con amor. Esa mosca, ¿le gustó la miel? Visual, y el niño va a sentir el cuadrado. ¿Pero qué crees? Le vas a dar la instrucción. Niños, ¿les gusta esto? La mayoría te dice que no. Esto se llama perímetro, es la orilla del cuadrado. Y les dices que se lo coman. Entonces el niño está poniendo en juego todos sus sentidos para aprender que esto, lo voy a quitar porque no me lo voy a comer frente a ti, se llama perímetro. Es más, en el círculo hasta lo puedes poner y que se lo coman. Aquí estás atendiendo también al kinestésico, ese que necesita oler. ¿Ya viste lo que es el perímetro? No lo estás llevando a contar cuadritos. ¿Estás captando el maestro? Esto es el área. El área está bien rica. Ay, maestra. Y entonces voy a hacer algo que por lo general no hago en público ni con adultos porque son más prejuiciosos, pero los niños me van a entender. Saca tu lengua, mi amor. Me voy a tapar porque hay gente que me ha criticado. Saca tu lengua. Siente el área. Y entonces el niño va a tocar el área con toda su lengua. Esto es área. Cómetela. Después de esto, si fuiste lo suficientemente emocional
estuvo con sus cuates, y rico, que no sé qué. Esta información para el kinestésico se va a llevar a la base reptiliana, pero después se va a ir al hipocampo. Para el visual, pues por supuesto, se va a ir al hipocampo. Para el auditivo, se va a ir al hipocampo. Y además de entrar abriendo a la que lo va a emocionar y va a llegar a la corteza cerebral. La corteza cerebral lo va a procesar, ¿sí? Y lo va a llevar al medio, algo que se llama al cuerpo calloso. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cuerpo calloso, está en medio. Y entonces me va a conectar cerebralmente y se va a dar el aprendizaje. El aprendizaje se da con todos los sentidos. El aprendizaje se da por dos circunstancias. Se da por una base muy emocional y por repetición. Yo lo voy repitiendo hasta que lo grabo, como cuando aprendiste a andar en bicicleta. Y entonces, créeme que la maestra, antes de que el niño trabaje en el libro, ya jugó tantísimas veces. Y el llevar esto al libro es solo una pequeña parte, es solo una hoja, es solo plasmar lo que ya generó, ¿sí? Por eso es muy importante conocer el cerebro, papi. Por eso es muy importante que te comuniques con la maestra. Por eso es muy importante cantarles, jugarles, desde preescolares hasta universitarios. Cuando me dieron la oportunidad de darle clase a los prepos, fue maravilloso para mí. Fue maravilloso porque yo jugaba con ellos. Y primero así como, pero después creo que sería una experiencia hermosa. ¿Cuál es el reto? Maestros, generen aprendizajes con los 3 canales de percepción. Conozcan a sus niños. Padres de familia, involúcrense y asuman la responsabilidad de haber educado de tal o cual manera a sus hijos, porque estoy entendiendo su estrés. Te estoy entendiendo que pares el mundo y digas, ahora le tengo que poner atención a esta maestra y me deja tarea y me deja... Créeme que al menos en el preescolar Christian Andersen es una 10ª parte de lo que trabajamos con tus hijos. Espero haber aclarado tus dudas. Entiendo tu estrés. Entiendo el estrés de los maestros de decir, wow, pero esta es la gran oportunidad de generar mejor alimentación, de generar mejores sistemas educativos. No le echemos la culpa al gobierno, a nadie, nosotros. Te voy a invitar a que leas. Este libro lo hizo Jürgen Klarik, se llama Véndele a la mente, no a la gente. Él trabaja algo que se llama neuromarketing. Aquí vas a entender por qué es tan importante que quiten al osito Bimbo, al tigre Toño y a todos esos monos de los empaques. Porque esos monos generan una conexión emocional. ¿No has visto que el osito Bimbo tiene los ojos grandes y la cabeza redonda? Como un bebé. Y te conectan emocionalmente. Y te venden la idea de ternura y amor. Por eso te es tan difícil dejar esos productos. Te vendieron la idea que eso era alimentación. Pero lo que están haciendo nada más es manipular tu subconsciente. Léelo para que entiendas cómo las refresqueras no te venden más que una droga embotellada con la idea de que vas a ser feliz y generan personalidades adictivas. Y esto, además de que está generando, y ahorita nos está haciendo un boom, problemas de salud muy graves, está generando personitas que no están aprendiendo correctamente. Te voy a invitar a leer este hermoso libro. Este libro está padrísimo. En un principio creí que era así como de esos fantoches de aprenda a leer en 5 minutos. No. Me imagino que en algún momento yo los conseguí en Gandhi. Ahí ese comercial. En el sótano. En cualquier librería. Métete. Está padrísimo porque te explica paso a paso y de una manera muy sencilla cómo se logra el proceso de lectoescritura. No desaproveches los primeros años de tu hijo para atrofiarlo, porque los estamos atrofiando. No desaproveches los primeros años de tu hijo llenándolos de traumas, bloqueándolo. No desaproveches todas esas conexiones sinápticas, todo ese cerebro tan potenciado.
¿por qué se mueren esas células? Esas 100.000 millones de células, porque las deja de usar el cerebro para la supervivencia, porque se dejan de estimular, porque ya no sirven, porque se mueren. ¿Y quién se encarga de matarlas? La mala alimentación, los malos estímulos, el atrofiar a un niño frente a un aparato, a un videojuego, a una comedia, porque en nuestra ignorancia nos encargamos de bloquearlos. Estimúlalo. Confía en tus maestras, por algo están haciendo lo que hacen. Te invito a mi preescolar Hans Christian Andersen, San José de los Olvera, Colima 18 Norte, Querétaro. Si tienes alguna duda, dime. Esta plática estuvo muy larga. Fue la intención de que entendieras un poquito cómo funciona todo el cerebro y por qué la maestra termina jugando con tu niño. Y también para que cuando busques una escuela para tu hijo, sepas por dónde va la jugada. ¿Sí? Muchas gracias por tu atención. Pensé que iba a ser más corto. Espero que hayas comprendido. Maestro, tu reto es hacer significativo, emocional, divertido, de verdad valioso el proceso de aprendizaje. Gracias.